Bienvenido, bienvenida a Historia sin Spoiler. Yo soy Ana y aquí hablamos de historia y mucho más. Este es el segundo capítulo de la historia de España, en el que hablaremos de la primera Constitución española, la Pepa, en 1812. Nos situamos en el contexto de la guerra que vimos en el capítulo pasado, la guerra contra Francia, bien, que ocupó desde 1808 hasta 1813. ¿Por qué se da este vacío de poder? Porque, como ya explicamos, Fernando VII se va a Bayona, donde Napoleón le quita el poder, y se produce lo que se denomina como vacatio regis, es decir, el vacío de poder en el trono. Por eso se produce lo que los historiadores conocemos como el pacto de retroversión del poder, en el que el poder vuelve al pueblo delante de la ausencia del rey. Delante de este vacío de poder se forman las juntas provinciales, en las que vamos a explicar cómo era el sistema electoral, ya que era un sistema electoral indirecto. Cada 1000 almas, es decir, cada 1000 personas bautizadas, se reunían en parroquias, que votaban a los electores de partido. A su vez, estos electores de partido se reunían y votaban a los compromisarios, que a su vez decidirían los diputados de Cortes. Bien, estas Cortes se fueron moviendo, ya que como el país estaba en guerra, era un poco difícil establecerlas en un lugar concreto, y acabaron estableciéndose en San Felipe Neri, en Cádiz. ¿Cuáles fueron las primeras medidas tomadas? Bien, se decidió que la soberanía residía en el pueblo, es decir, el poder de decisión residía en la población, que el sufragio era universal, masculino, es decir, estaban excluidas las mujeres, y para aquellos mayores de 25 años. También se establecía por primera vez la igualdad de derechos entre los ciudadanos de ambos hemisferios, porque cabe recordar que los ciudadanos de América también dependían de la nación española, y por tanto los ciudadanos de América tenían los mismos derechos que los ciudadanos de la península, pero no todo el mundo se consideraba ciudadano. Para entender este hecho, es necesario explicar las castas y mezclas raciales que se dieron en la sociedad. Según los artículos 18, 22 y 29 de la Constitución de 1812, entre otros, eran considerados ciudadanos españoles aquellos que tuvieran ascendencia española por ambas líneas sanguíneas. La primera mezcla, que además sería muy importante en los procesos de independencia de los años 20, serían los criollos, hijos de europeos pero criados en América. Algunas de las castas excluidas de la consideración de ciudadanos fueron los zambos, hijos de indios y negros, los mestizos, hijos de español e indio, o el mulato, hijo de español y negro. Sin embargo, los hijos de los españoles y los mulatos se llamaban cuarterón, y si éste tenía un hijo con un español, dicho hijo sí sería ciudadano. No obstante, las mezclas raciales eran infinitas. Y habiendo visto este concepto de casta, vamos a seguir con las demás medidas adoptadas por la Constitución de 1812. Bien, también se establece la separación de poderes, algo muy importante para acabar con el poder absoluto del rey, ya que el poder ejecutivo residía en el rey, el poder legislativo en las Cortes y el poder judicial en los jueces. Y por último, vamos a ver por qué se llama la Pepa. La Constitución se votó finalmente el 19 de marzo de 1812, el día de San José. Y para los que no sepáis, Pepe es un denominativo alternativo al nombre de José. Por tanto, Pepe, la Pepa. Además, como curiosidad, a José Bonaparte, el rey impuesto por los franceses, se le conocía como Pepe Botella. Pepe, por lo que ya sabemos, y Botella porque era muy aficionado al vino. Así que, paradójicamente, la Constitución que se votó durante su reinado también hacía referencia a él. Como curiosidades, es la primera y la más larga Constitución de toda nuestra historia. Sería precedida por otras que la imitarían. Se basó en la Constitución de América del Norte, que se había independizado de Gran Bretaña, y en la Constitución de la Revolución Francesa. Pero la diferencia más notable respecto a la Constitución francesa es que la Constitución francesa establecía al Estado como aconfesional, es decir, sin ninguna religión establecida. En cambio, la religión católica se estableció como la oficial en el Estado español. Y bien, ¿cuál fue el destino de esta Constitución? En 1814, Fernando VII vuelve a España y la deroga, porque quería el poder absoluto, como había sucedido con sus antecesores. Posteriormente, en 1820, tras una revolución, se iniciaría el trienio liberal, en el que se volvería a establecer esta Constitución, para de nuevo derogarse en 1823. Pero esto lo veremos en el siguiente capítulo de la historia de España, en el que explicaremos el reinado de Fernando VII y el inicio de las guerras carlistas. Así que espero que os haya gustado, y así, como siempre, os dejo los autores más importantes de esta época y algunas novelas que abordan esta época. Os las dejaré tanto aquí como en la descripción. Se me olvidó grabar el final, pero bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo.